Buenas tardes. En este video les vamos a exponer el capítulo 14 titulado Razonamiento probabilístico en el tiempo. Empezaremos con la primera sección, tiempo de incertidumbre. Hasta ahora, en los capítulos anteriores y mediante razonamientos probabilistas, hemos encontrado un modelo que describe situaciones. Sin embargo, solo hemos tenido en cuenta situaciones de mundos estáticos, aquellos en los que, dado el estado de una situación en el instante t, este no cambiará en el instante t más 1. Recordemos, por ejemplo, la probabilidad de tener caries a partir de un dolor de muela. Sin embargo, existen situaciones en las que el mundo cambia constantemente. A esas las llamamos dinámicas. Digamos, por ejemplo, que se quiere saber la cantidad de insulina en sangre de una persona antes y después de comer. El valor de la insulina, o sea, el estado de la situación, variará. Para razonar sobre mundos dinámicos necesitaremos seguir tres pasos. Primero, tomar una cantidad finita de instantáneas de la situación a lo largo del tiempo, espaciadas un intervalo delta de t, es decir, discretizar el tiempo. Segundo, determinar el conjunto de variables de estado de la situación en todo instante t. Estas son las que queremos inferir pero no podemos observar. Su notación es x de t. Tercero, determinar el conjunto de variables evidencia de la situación en todo instante t, es decir, las observables. Su notación es e de t. Se supone de antemano que en todo instante t se podrán observar las mismas variables de evidencia. Adicional a los pasos, se determina que la notación para la observación de un instante t de un conjunto de valores e minúscula es e mayúscula de t igual a e minúscula de t. Aterricemos estos conceptos a la realidad con un ejemplo. Tomaremos a un guardia de seguridad que trabaja en una instalación subterránea secreta y que quiere saber si un día determinado está lloviendo afuera. Como no tiene acceso a esa información, su única pista consiste en observar si al llegar el director en las mañanas trae o no una sombrilla. Siendo así, nos damos cuenta de que para este caso T representa los días transcurridos, que el conjunto de variables de estado solo tiene una, lluvia, notada con R, y que el conjunto de variables de evidencia solo tiene una, sombrilla, notada con U. Una vez identificadas las variables, necesitamos además un modelo sobre cómo cambia el mundo, un modelo de transición, y se define como una distribución de probabilidad que afecta a las variables de estado teniendo en cuenta sus valores anteriores. Sin embargo, dado el problema de que esa cantidad de valores anteriores no está acotado al ir aumentando el valor de t, la solución es usar la hipótesis de Markov, la cual indica que el estado actual depende de una cantidad definida finita de estados anteriores. Los procesos que satisfacen la hipótesis se les llama procesos de Markov de grado X, significando X la cantidad finita definida. Estos son ejemplos de la distribución de probabilidad resultante para el proceso de Markov de primer y segundo grado, junto con una representación en estructura bayesiana. Es importante anotar que se asume el modelo de transición como un proceso homogéneo en el tiempo y que esto permite que con solo una distribución de probabilidad sea suficiente. Necesitamos también un modelo sobre cómo cambian las variables observables, un modelo sensor. Entendemos que las variables observables dependen de las variables de estado. Sin embargo, igual que en el modelo anterior, nos encontramos con el problema de que quizá pueden también estar afectados por sus valores anteriores. Aplicamos la misma solución, hipótesis de Markov para sensores. Para nuestro ejemplo, esta sería la estructura bayesiana resultante con un proceso de Markov de primer grado, y las tablas con las distribuciones de probabilidad de ambos modelos. Observemos que tanto en la estructura como en la tabla se cumple que la variable de estado R en el tiempo t solo se ve afectada por su valor en t-1, y como una variable de evidencia en el tiempo t solo es afectada por la variable de estado del mismo t. Se expone también la especificación de la distribución conjunta completa sobre todas las variables, a partir de la cual se pueden hacer consultas. En relación a la inferencia de modelos temporales, vamos a hablar inicialmente de filtrado y predicción. Vamos a denotar que existe una importancia vital en mantener la estimación precisa de los estados actuales y pues deseamos evitar también la laboriosa revisión de toda la historia de percepciones de cada actualización. Mediante un proceso detallado llamado estimación recursiva, que es una técnica ingeniosa que va a proyectar la distribución de nuestro estado actual hacia adelante y luego se va a actualizar con cada evidencia, vamos a centrarnos en la predicción y en la actualización del entrelazado de eventos que vayan a ocurrir en el futuro. Mediante la frase, las exigencias de tiempo y espacio para la actualización deben ser constantes y un agente finito debe mantener un seguimiento indefinido de la distribución de estado actual, podemos entender que no todos los procesos y modelos que estemos manejando van a tener un proceso linealmente asegurado y que a la medida de que pasa el tiempo o cambian de lugar o cambian de estado, vamos a tener que realizar un nuevo tipo de proceso de iteración.
Para ello, recuperando el ejemplo de la sombrilla, vamos a categorizar un evento que va a ser fácilmente iterado desde la creación de su modelo para un evento que inicia en un día cero. Luego, para un día 1, vamos a calcular que el espacio de probabilidad que se tiene que calcular se une con el espacio de probabilidad anterior y va a iterar ese proceso para empezar a hacer cálculos asociados hacia qué momento o qué probabilidad existe para que pueda llover. Como siguiente ítem tenemos que hablar del suavizado. En el contexto de los modelos temporales, se refiere al proceso de calcular la distribución de probabilidad sobre estados pasados dados los datos de evidencia hasta el presente. Esencialmente, el objetivo del suavizado es retroceder en el tiempo y revisar las estimaciones de estados anteriores a la luz de nueva información disponible. En general, es una técnica que permite mejorar las estimaciones pasadas a medida de que se consigue más información. Eso ayuda a obtener una imagen más precisa y coherente de la evolución de un sistema a largo plazo. En el texto también se habla de backward, que se refiere a un tipo de mensaje que es utilizado en el proceso de suavizado de modelos temporales. Representa la distribución de la evidencia desde el paso K más 1 hasta el paso T, dado una cierta condición o estado en el paso K. Este mensaje es esencial para calcular las estimaciones suavizadas de los estados pasados. Esto se tiene que calcular de manera recursiva, comenzando desde el paso T y retrocediendo hasta el paso K más 1. Haciendo un análisis de estas dos herramientas, podemos ya ahora sí encontrar la secuencia más probable. Vamos a imaginar nuevamente la situación del paraguas con un guardia de seguridad que enfrenta sus primeros 5 días del trabajo cada mañana con la expectativa del clima a cuestas. Observa si lleva su paraguas o no. ¿Qué sucesión climática es la más probable para explicar esta secuencia de decisiones? ¿Será que el día 3 realmente no llovió o quizás el director simplemente olvidó llevar el paraguas? A raíz de eso, se puede hacer un análisis en general e intentar un procedimiento en tiempo lineal y utilizar el suavizado para encontrar la distribución posterior del clima en cada paso del tiempo. Luego, construir la secuencia utilizando en cada paso el clima que sea más probable según la posterior. Pero, al considerar todas las posibilidades conjuntas sobre todos los pasos del tiempo, ¿no deberíamos considerarlos? Los resultados tienden a ser diferentes. Sin embargo, hay un algoritmo en tiempo lineal para encontrar la secuencia más probable, pero requiere más reflexión. La idea exacta es ver cada secuencia como un camino a través de un grafo, cuyos nodos son los posibles estados en cada paso del tiempo. Luego simplemente buscamos el camino más probable a través de este grafo. Así, utilizando esta propiedad recursiva, podemos construir un algoritmo para calcular el camino más probable dado la evidencia. Así es como nace el algoritmo de Viterbi, donde su complejidad temporal es lineal en la longitud de la secuencia. A diferencia del filtrado, que utiliza un espacio constante, su requisito de espacio también es lineal en la longitud de la secuencia. Modelos ocultos de Markov. Entre los modelos probabilístico-temporales, estos modelos de Markov son autómatas abstractos que permiten calcular procesos estocásticos y cuyos estados están determinados por algún tipo de distribución de probabilidad. Estos buscan determinar algún proceso de parámetros desconocidos a partir de parámetros observables. Estos modelos probabilístico-temporales son cruciales en numerosos campos actuales, donde podemos destacar la inteligencia artificial, algún campo más abstracto como puede ser la economía y uno más natural como es la biología. Dado que estos modelos permiten comprender y predecir eventos a lo largo del tiempo, lo que ayuda a la precisión y la anticipación de algunos resultados. Los modelos probabilístico-temporales frente a los modelos convencionales tienen una ventaja y es que suelen proporcionar una estructura más flexible que se vuelve independiente de lo específico, que hace que pueda interactuar en muchos más contextos y aplicaciones sin limitarse a lo más específico de cada modelo. Estos son únicos gracias a sus estados estocásticos basados en probabilidades que ayudan a que el modelo pueda interactuar en un sinnúmero de situaciones. Estos modelos suelen tener aplicaciones muy concretas. Se pueden destacar algunas de ellas en el reconocimiento de voz, que permite tomar algunos patrones de señal desde audios y transcribirlos en tiempo real en texto, siendo estos más precisos como los teclados por voz, que ya podemos tener integrados en la mayoría de nuestros dispositivos electrónicos. También se puede destacar la traducción automática, cuyas aplicaciones se valoran al realizar viajes, incluso en algunas situaciones políticas, donde muchos políticos que hablan sus distintos idiomas pueden comunicarse a tiempo real gracias a la traducción automática, que son mejoradas gracias a este modelo y con una gran precisión. Otro muy importante puede ser la bioinformática, donde estos modelos aplicados en la lista de secuencias genéticas para identificar patrones biológicos ayudan a que sea más preciso y más fácil encontrar algunos sitios como la unión de proteínas.
Este modelo es una herramienta muy poderosa en el modelado probabilístico temporal. El estado del proceso se describe mediante una variable aleatoria discreta que no es directamente observable, pero que influye en las observaciones que se genera. Un ejemplo de aplicación podría ser un sistema de predicción meteorológica que utiliza uno de estos modelos para modelar la transición del clima de un día al siguiente. Por ejemplo, en esta matriz se indica que hay un 80% de probabilidad de que el clima sea soleado después de un día soleado y un 20% de que llueva. Por otro lado, hay un 30% de probabilidad de que el clima sea soleado después de un día lluvioso y un 70% de probabilidades de que siga lloviendo. Los modelos se caracterizan por su estructura. Incluye una matriz de transición, una matriz de observación. La matriz de transición suele describir las probabilidades de transición entre los estados ocultos, mientras que la matriz de observación modela la probabilidad de observar ciertas señales dadas ciertas condiciones ocultas. Por ejemplo, en un sistema de reconocimiento de voz, la matriz de observación puede representar la probabilidad de que una señal de audio corresponda a una palabra específica, como podemos observar en esta matriz, que indica que hay un 90% de probabilidad de que la palabra hola produzca una cierta señal acústica característica, mientras que la palabra adiós tiene solo un 20% de probabilidad de que produzca la misma señal. Los algoritmos basados en los modelos ocultos de Markov, como el algoritmo de avance y el de retroceso, se pueden representar eficientemente mediante operaciones de matrices. Por ejemplo, el algoritmo de avance se utiliza para estimar la probabilidad de una secuencia de observaciones dados los parámetros de un modelo. Esto se realiza mediante operaciones de multiplicación de matrices, lo que permite una implementación eficiente y escalable de los algoritmos de Markov, como el siguiente algoritmo, donde f de t es el mensaje hacia adelante en el tiempo t. O de t más 1 es la matriz de observación en el tiempo t más 1. T a la t es la matriz de transición transpuesta y alfa es un factor de normalización para asegurar que la suma de las probabilidades sea igual a 1. Por último, se sabe que así como son de gran utilidad, los modelos ocultos de Markov tienen limitaciones en la representación de procesos complejos, como el sistema de reconocimiento de gestos. Y también, a pesar de estas limitaciones, los modelos de Markov encuentran aplicaciones avanzadas donde se utilizan de manera muy efectiva. Como dicho anteriormente, el reconocimiento del habla, pero esta vez en entornos más ruidosos. Filtros de Kalman. Empezamos con una pequeña motivación y una de sus más amplias aplicaciones en el mundo real: el uso de radares o el seguimiento de radar. El radar envía una al objetivo. Esto lo hace con una periodicidad para poder determinar la posición y velocidad del objetivo a rastrear, en este caso, un avión. Podemos calcular la posición futura del avión con las ecuaciones de Newton. Incluso si utilizamos esta ecuación, para cada dimensión formaremos un sistema de ecuaciones al que denominaremos modelo dinámico. Sin embargo, la medición del radar no es absoluta. Estos diferentes errores en la medición o en los problemas que nos puede causar el entorno es también conocido como el ruido, que lo veremos más adelante. Para dar solución a estas incertidumbres se desarrolla el filtro de Kalman. ¿Qué es el filtro de Kalman? Este es un algoritmo que permite el manejo y estimación de variables de estado continuas en el tiempo a partir de observaciones con ruido. Un ejemplo ilustrativo es el caso de un ave volando en un bosque, en las cuales manejamos 6 variables, siendo las 3 primeras las variables de posición del ave y las otras 3, x, y, z', las velocidades en cada dimensión. Ahora podemos obtener un modelo de transición lineal gaussiano, asumiendo solo las coordenadas en x y delta como el intervalo de tiempo entre observaciones de la siguiente manera. En el contexto de los filtros de Kalman se actualizan las distribuciones gaussianas de manera recursiva a medida que se encuentran más observaciones en el tiempo, y además están basadas en el principio de inferencia bayesiana. Las dos propiedades importantes son: 1. Si la actual distribución P, probabilidad de que x sub t dado e sub 1t, es gaussiana y el modelo de transiciones probabilidad de x sub t más 1 dado x sub t es lineal gaussiana, entonces, ahora, propiedad número 2. Si la predicción P, probabilidad de x sub t más 1 dado que e sub 1t es gaussiana y el modelo de sensor probabilidad de e sub t más 1 dado x sub t más 1 es lineal gaussiana, entonces, una vez dadas nuestras propiedades, definamos algunos elementos para nuestros casos generales. Siendo el modelo de transición aquel que describe cómo evoluciona el estado del sistema con el tiempo, tenemos la probabilidad de P dado x sub t más 1 dado xt y nuestro modelo sensor, que es aquel que describe cómo las observaciones están relacionadas con el estado del sistema, siendo este la probabilidad de z sub t dado xt. Adicionalmente, se pueden actualizar las diferentes ecuaciones que se usan en nuestros casos generales,
siendo la primera el promedio, el mejor estimado del estado del sistema, dadas todas las observaciones hasta el momento, y siendo este mu sub t más 1. Ahora, la covarianza, siendo la incertidumbre asociada con la estimación del estado del sistema, y siendo este sigma sub t más 1. Y por último, la matriz de ganancia, que determina la ponderación relativa entre la predicción del estado del sistema y la correlación basada en la nueva observación, siendo este k sub t más 1. Ahora adentrémonos en las diferentes aplicaciones. La aplicación clásica es el seguimiento por radar de aviones y misiles, que ya comentamos en nuestra motivación, así como el seguimiento acústico de submarinos y vehículos terrestres, y el seguimiento visual de vehículos y personas. No únicamente se usa el seguimiento con los filtros de Kalman, también se utilizan para reconstruir las trayectorias de las partículas a partir de fotografías de cámaras de burbujas y las corrientes oceánicas a partir de mediciones de la superficie por satélite. Sin embargo, el rango de aplicación va más allá del seguimiento del movimiento. Cualquier sistema caracterizado por variables de estado continuas y mediciones ruidosas se le podrá aplicar el filtrado. Dichos sistemas incluyen fábricas de celulosa, plantas químicas, reactores nucleares, ecosistemas vegetales e incluso economías nacionales. Para finalizar, tenemos dos aplicaciones que extienden un poco más el uso clásico del filtrado de Kalman. La primera es el filtrado de Kalman extendido o EKF. En este se realiza una linearización local de las ecuaciones del sistema y las ecuaciones de observación alrededor del estado estimado actual. Esto se logra utilizando una expansión en series de Taylor para aproximar las funciones no lineales por sus primeros términos de la serie, es decir, sus derivadas. Luego, se aplica el algoritmo de filtro de Kalman estándar a estas aproximaciones. Todo esto para dar solución a modelos no estrictamente lineales. Ahora, la segunda aplicación es el Switching Kalman Filter. En este se asume que el sistema puede encontrarse en uno de varios modos discretos en cualquier momento, y cada modo tiene su propio modelo dinámico. Esto lo podemos entender mejor con un ejemplo. Supongamos que estamos monitoreando el movimiento de un vehículo autónomo que puede operar en diferentes modos de conducción: modo de conducción normal, modo de conducción operativa y modo de conducción en condiciones climáticas adversas. Cada modo tiene su propio modelo dinámico, que describe cómo el vehículo se mueve y cómo las observaciones están relacionadas con el estado del vehículo en este modo particular. Otro ejemplo claro puede ser el de un avión, que puede hacer maniobras evasivas, y estas maniobras evasivas se tienen que modelar distinto a cómo el avión se suele mover normalmente. Las redes dinámicas bayesianas se desarrollaron como una extensión de las redes bayesianas convencionales, con el propósito de abordar la modelación de probabilidades en contextos temporales. Estas resultan especialmente efectivas para representar sistemas complejos a lo largo del tiempo. En cada instante de una red dinámica bayesiana se pueden observar múltiples variables de estado x sub t y variables de evidencia e sub t. La estructura y las distribuciones condicionales se replican de un momento a otro, estableciendo así un proceso de Markov de primer orden. Es importante destacar que cada modelo de Markov oculto se puede representar como una red dinámica bayesiana, con una sola variable de estado y una variable de evidencia. Inversamente, cada red bayesiana dinámica con variables discretas se puede representar como un modelo de Markov oculto. La diferencia clave entre los modelos de Markov ocultos y las redes dinámicas bayesianas radica en el tamaño de su representación. Mientras que los modelos de Markov ocultos requieren una matriz de transición de tamaño O de t a la 2 a la n para un proceso temporal con n variables discretas y hasta d valores, las redes dinámicas bayesianas tienen un tamaño lineal de O de n por d por k, si el número de padres de cada variable está limitado por k. Esto resulta en una reducción significativa en la cantidad de probabilidades necesarias para sistemas complejos, lo que hace que las redes dinámicas bayesianas sean más eficientes. Esta diferencia conduce a una notable reducción en la cantidad de probabilidades necesarias para describir sistemas complejos, haciendo que las redes dinámicas bayesianas sean más eficientes en términos de representación. Además, las redes dinámicas bayesianas con variables continuas y distribuciones condicionales lineales gaussianas pueden representar modelos de filtros de Kalman. Sin embargo, no todas las redes dinámicas bayesianas se pueden representar mediante modelos de filtros de Kalman, ya que las redes dinámicas bayesianas tienen la flexibilidad de modelar distribuciones arbitrarias, mientras que los filtros de Kalman están limitados a distribuciones gaussianas multivariadas simples. Para construir redes dinámicas bayesianas es necesario especificar tres tipos de información: la distribución previa sobre las variables de estado, el modelo de transición y el modelo del sensor. En el libro se muestra el ejemplo de la sombrilla que se ha usado durante todo el capítulo, y se profundiza en un ejemplo un poco más interesante: monitorear un robot con batería en un plano XY. Para este ejemplo se necesitan variables de estado para la posición x sub t y y sub t, y velocidad x' sub t y y' sub t.
Se asume un método de medición de posición como una cámara fija o un GPS, que da mediciones z sub t. El modelo incluye variables para la carga de la batería y un medidor para representar el nivel de carga real y su medida. El modelo de transición explica que la posición del robot en el siguiente paso depende de la posición y velocidad actuales, así como la velocidad del siguiente paso depende de la velocidad actual y del estado de la batería. El modelo de sensor debe considerar errores para las mediciones de la batería, que pueden modelarse con un modelo de error gaussiano, que pueden manejar mediciones continuas o discretas. Es necesario que un modelo incluya la posibilidad del fallo. En el libro se discuten dos tipos de fallos: el fallo transitorio, donde el sensor ocasionalmente envía datos incorrectos, y el fallo persistente, en el que el sensor puede estar defectuoso durante un periodo prolongado. Estos modelos permiten manejar fallos de una manera adecuada, evitando conclusiones incorrectas sobre el estado del robot o de su batería. En el libro se muestran gráficos que ilustran cómo la red bayesiana dinámica maneja diferentes situaciones, como fallos transitorios y los fallos persistentes en el sensor. Bien, ¿cómo realizamos inferencias sobre procesos complejos representados por redes dinámicas bayesianas? Tratamos las redes bayesianas dinámicas como redes bayesianas tradicionales y usamos los algoritmos de ellas para realizar inferencias sobre ellas mismas. Dada una secuencia de observaciones, se puede construir la red bayesiana completa de la red dinámica replicando los fragmentos o slices hasta que la red sea lo suficientemente grande como para acomodar las observaciones. Este proceso se llama desenrollado, como se muestra en la figura. Técnicamente, la red dinámica bayesiana es equivalente a la red semi-infinita obtenida desenrollándola indefinidamente. Los fragmentos adicionales, más allá de la última observación, no afectan las inferencias dentro del periodo de observación y se pueden omitir. Una aplicación ingenua del desarrollado no puede ser eficiente, ya que esto requeriría espacio proporcional a la longitud de la secuencia de observaciones, creciendo sin límite a medida que se agregan más observaciones. Además, si se ejecuta el algoritmo de inferencia cada vez que se agrega una observación, el tiempo de inferencia por actualización también aumentaría linealmente. Estos procesos llevan una complejidad algorítmica de O de t. La eficiencia se puede lograr mediante un enfoque recursivo. La actualización de filtrado en la ecuación 14.5 puede realizarse de manera recursiva, lo que implica sumar las variables de estado del paso del tiempo anterior para obtener la distribución del nuevo paso del tiempo. Esto se asemeja a lo que hace el algoritmo de eliminación de variables de la figura de abajo, y se descubre que ejecutar la eliminación de variables con las variables de orden temporal imita exactamente la operación de la actualización recursiva de filtrado en la ecuación. El algoritmo modificado mantiene como dos fragmentos en memoria en cualquier momento, como máximo, logrando un espacio y tiempo constantes por actualización de filtrado. Sin embargo, la mala noticia es que la constante para la complejidad de tiempo y espacio por actualización es, en casi todos los casos, exponencial en el número de variables de estado. A medida que avanza la eliminación de variables, los factores crecen para incluir todas las variables de estado, haciendo que el costo total de actualización sea de O de n por d por n más k, donde d es el tamaño del dominio de las variables y k es el número máximo de padres de cualquier variable de estado. A pesar de que las redes dinámicas bayesianas permitan representar procesos temporales complejos con muchas variables escasamente conectadas, la capacidad de razonar de manera eficiente y exacta sobre estos procesos es limitada. La complejidad del problema hace que se deban recurrir a métodos aproximados en lugar de soluciones exactas. Como mencionábamos, la inferencia exacta en entornos dinámicos puede complicarse debido a la complejidad computacional. Y acá es donde llega la inferencia aproximada, como una herramienta esencial para abordar eficazmente este problema. En el capítulo se mencionaron dos métodos de aproximación: cadenas de Markov de Monte Carlo y la ponderación de probabilidad, y se explora en esta última ya que se adapta más fácilmente al contexto de las redes bayesianas dinámicas. La ponderación de probabilidad funciona muestrando los nodos que no son evidencia de la red en orden topológico, asignando un peso a cada muestra según la verosimilitud que le otorga las variables de evidencia observadas. Sin embargo, aplicar este algoritmo directamente a una red bayesiana dinámica desenrollada resultaría en problemas de aumento de tiempo y espacio a medida que crece la secuencia de observaciones. En lugar de eso, se propone una mejora llamada muestreo de importancia secuencial. Acá se ejecutan todas las muestras a través de la red, un fragmento a la vez, en lugar de ejecutar cada muestra por completo. Esto permite representar de manera más aproximada la distribución actual del estado sin la necesidad de desenrollar completamente la red.
Sin embargo, hay un problema importante. Cuando las variables de evidencia están por detrás de las variables que se están muestreando, la precisión del algoritmo de ponderación disminuye. En el contexto de una red bayesiana dinámica típica, donde las variables tempranas de estado no tienen variables de evidencia entre sus ancestros, las muestras generadas pueden ser independientes de la evidencia, lo que lleva a un deterioro exponencial en la precisión a medida que aumenta la longitud de la secuencia. Para abordar esto, se introducen dos ideas claves en la aproximación: utilizar las propias muestras como representación aproximada de la distribución actual del estado, y dos, centrar las muestras en las regiones de alta probabilidad del espacio de estado. Estas ideas dan lugar a un conjunto de algoritmos llamados métodos de filtrados de partículas, y en particular, se describe el algoritmo de filtrado Rao-Blackwellizado, que maneja casos específicos de una manera más efectiva. Para finalizar, unas conclusiones que se dan en el libro. Bien, en este capítulo se aborda la representación de procesos temporales probabilísticos a través de variables aleatorias, con un enfoque en la propiedad de Markov para simplificar la representación, logrando que el proceso sea homogéneo en el tiempo. Un modelo de probabilidad temporal comprende un modelo de transición y un modelo de sensor, y las tareas claves en estos modelos incluyen filtrado, predicción, suavizado y el cálculo de la explicación más probable, abordadas mediante algoritmos recursivos, con tiempo de ejecución lineal. Se han explorado tres familias de modelos temporales: modelos ocultos de Markov, filtrados de Kalman y redes bayesianas dinámicas. Se destaca que la inferencia exacta con muchas variables de estado resulta intratable sin suposiciones especiales, y se señala que el filtrado de partículas y sus derivados se presentan como aproximaciones efectivas en la práctica para abordar este desafío. Estas conclusiones reflejan la relevancia y la aplicabilidad de diversas técnicas en la representación y análisis de procesos temporales probabilísticos.